ejecución patrimonial, la manera en que los acreedores pueden agredir el patrimonio del deudor. Antes de que me olvide, vamos a comenzar con la grabación del día de hoy, porque luego no puedo hacerlo. Así que vamos a compartir primero la pantalla. Después vamos a empezar la grabación. Recording in progress. Muy bien. Y también agradecer a todos aquellos que cumplen nuestra regla de tener sus cámaras encendidas durante el desarrollo de nuestra materia. Gracias, Cristian, Geraldine, Camila, Adriana, Mauricio, Israel, Yasmín, Neusa, Jefferson, Ruth, Brígida, Iván, Paula, Carla, Aldo y ahora también nos acompaña José. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están cumpliendo con esta regla. Así que vamos a comenzar ya nuestra clase del día de hoy. Hemos avanzado ya en nuestra materia a partir de un concepto general de las obligaciones, a partir de entender sus principios, a partir de comprender las clases de obligaciones, las fuentes de las que nacen las obligaciones, y también hemos visto algunas clasificaciones especiales de obligaciones simples versus obligaciones complejas, las obligaciones pecuniarias, etcétera. Y poco a poco nos vamos aproximando ya al corazón de esta materia, que como ustedes conocen es altamente teórica. Hemos visto también en nuestra anterior clase el cumplimiento de las obligaciones, la forma natural de su extinción, como señala el artículo 351 del Código Civil. Si revisamos ese artículo, ahí dice que son formas de extinción de las obligaciones y las empieza a nominar cada una de las formas, ¿verdad? Y la primera forma de extinción de las obligaciones es el pago o cumplimiento, regulado en el artículo 351, numeral 1 del Código Civil. Hemos visto también que el pago corresponde a aquel acto jurídico, aquel hecho jurídico, aquel acto debido, aquel acto complejo por el cual el deudor ejecuta ese proyecto, ese plan de conducta, que es nada más que como un plano, es como un dibujo que posteriormente, si es ejecutado por el deudor, entonces produce tres efectos, ¿verdad? Primero, la satisfacción del acreedor, después la liberación del deudor y por último la extinción del vínculo jurídico de la relación obligatoria. Esos son los tres efectos de un pago ejecutado de acuerdo con los principios de identidad y de exactitud, que son los más importantes en materia de cumplimiento. De manera posterior, hemos visto también de manera específica la oferta de pago seguida de consignación. Les pido que no se olviden, se presenta siempre como un remedio cuando el acreedor no puede o no quiere recibir el pago y el interés tiene, o el deudor más bien tiene el interés en liberarse de este yugo, de esta carga, de este peso que representa la obligación, ese deber de cumplimiento, esa presión psicológica y esa posibilidad además de ejecución forzosa en caso de que no se cumpla voluntariamente la obligación. Después también hemos visto el gato por liebre, ¿verdad? La dación en pago, cuando el acreedor de un acto de libre voluntad acepta de manera voluntaria que se le entregue una prestación debida en cumplimiento de otra prestación existente. Y lo que ocurre en estos casos es que al mismo tiempo que se entrega la prestación diversa a la debida, que se realiza este cumplimiento, este pago con algo diverso a lo debido, se produce la extinción de la obligación, ¿verdad? Entonces el gato por liebre. Después hemos visto también la cesión de bienes. No se olviden que es una herramienta muy importante, vital, esencial, especialmente en tiempos de crisis como en el que nos encontramos. Ahora los deudores que no han pagado, que no tienen liquidez, están optando por este tipo de modalidades. El deudor no comerciante, que en algún momento ve alguna dificultad para pagar a sus acreedores, pero que tiene bienes suficientes como para hacer pagos, lo que puede hacer es ingresar en un acuerdo, ¿verdad? En un convenio concursal con sus acreedores para pagarles, para entregarles sus bienes, la administración de sus bienes, que estos acreedores puedan transferirlos y que eventualmente con el dinero que se realice a partir de esas transferencias o de daciones en pago, etcétera, con quitas, con esperas, con reducciones de los saldos, se puede hacer pago
y cumplir las obligaciones que tiene a su cargo el deudor, ¿no? En caso de que no sea posible ingresar en un acuerdo de manera directa, también se puede ir ante un juez y uno presenta dos listas, ¿verdad? Presenta la lista de los acreedores, de quienes debe, de las deudas que tiene, pero también de los activos que uno tiene, ¿no? Entonces presenta esas dos listas. Esto es lo que debo, esto es lo que tengo. Entonces, señor juez, abramos el concurso. ¿Y qué es lo que va a provocar este concurso? Que todos los juicios de ejecución se acumulen directamente en el juicio de concurso. Las medidas precautorias, todo se va a levantar, va a quedar sin efecto y lo que va a hacer el deudor más bien es que todos sus acreedores estén en una misma bolsa y eventualmente el juez va a dictar una sentencia de grados y preferidos. En Bolivia no funciona mucho, pero están las normas básicas para poder aplicar, para poder solicitar este tipo de concurso. Entonces, ustedes tienen que saber que cuando hay un cliente con muchas ejecuciones, con muchos problemas, tiene esta alternativa del concurso, bien sea negociando directamente, voluntariamente para ceder sus bienes o a través de un concurso que se llama necesario, que ya es con intervención de un juez, porque los acreedores no pueden negarse. El deudor lo que está haciendo es entregarle sus bienes, ejecútenme forzosamente, está adelantando toda la curva de ejecución y está yendo hasta el último paso, que es la venta judicial forzosa, ¿no? Y por último, cerrábamos nuestra anterior clase con el pago con subrogación, ¿verdad? Cuando un tercero es el que realiza el pago o el pago se realiza con recursos otorgados por parte de un tercero, ¿verdad? Ese es el pago con subrogación. Y la naturaleza o la característica, la nota esencial que yo les recomendaba era que tenía que estar siempre bien documentado. Es uno de los pocos casos donde se exige forma y la forma de documento público generalmente para este tipo de pago y tiene que ser la subrogación hecha simultáneamente al pago, porque si se hace después ya no hay que subrogar, pues la obligación ya se ha extinguido cuando se ha cumplido. Por eso la simultaneidad es un elemento esencial. Y ahí cerrábamos, queridos universitarios, la primera parte relativa al efecto normal de las obligaciones, al cumplimiento, efecto normal. Cuando alguien se obliga, lo normal debería ser que cumpla. Pero no siempre las cosas son así, las cosas pueden ser distintas y ahora nos toca ingresar a ver el lado opuesto de la moneda, ¿no? El lado oscuro, si ustedes quieren, ¿no? En todas las otras formas existía cumplimiento, pero en este lado ya no existe cumplimiento, sino incumplimiento, ¿no? Entonces, vamos a ver ya esta parte del incumplimiento, el efecto anormal de las obligaciones, el efecto que debería ser excepcional de las obligaciones. Y para comenzar a entender cómo opera este fenómeno del incumplimiento, qué es lo que ocurre, qué facultades uno tiene, cómo puede proceder ya en la vida práctica, vamos a tener que analizar en primera instancia el derecho general de garantía de los acreedores o el derecho de garantía general que tienen los acreedores respecto del patrimonio de su deudor. Para entender bien esta parte, es necesario que tengamos claro que la obligación es una relación económica. Ya nos habíamos olvidado un poco de esta cara, pero lo esencial de esta obligación, de la teoría moderna de las obligaciones, es que nos encontramos frente a la obligación como un valor económico, ¿verdad? Y si miramos el artículo 291 del Código Civil, comprobamos esta verdad, porque se puede ver que dice exactamente el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto, el 292, mil disculpas, un artículo más allá. La prestación debe ser susceptible de evaluación económica y corresponder a un interés, aun cuando este no sea patrimonial del acreedor. En general, lo que nos dice este artículo es que bien sea un bien patrimonial o un bien extrapatrimonial, un derecho patrimonial o un derecho extrapatrimonial, siempre vamos a encontrar un valor económico. Aún la vida, que es un bien extrapatrimonial, los derechos de la personalidad, los atributos de la personalidad, eventualmente en el derecho acaban teniendo un valor económico.
Por eso es que en la UMS especialmente nos enseñan tanto marxismo, ¿verdad? Por eso es que siempre vemos la estructura económica y la superestructura ideológica, conformada ahí por la ideología jurídica, ¿verdad? Que no sería nada más que algo ideológico, ¿no? Entonces, algo de verdad tiene el análisis que hace Marx y que hacen también otros economistas, ¿no? Por eso, si a ustedes les interesa la relación entre economía y derecho, una muy buena corriente no marxista, no socialista, es, por ejemplo, el análisis económico del derecho, que tiende a analizar las consecuencias económicas que tiene lo jurídico, ¿no? Y yo siempre les digo a los universitarios, miren al derecho no solamente como normas ahí escritas, sino como una poderosa herramienta de transformación social. Si ustedes van a ser políticos, si ustedes van a ser legisladores el día de mañana, es importante que reconozcan el valor que tiene el derecho en la transformación de la sociedad. Y el derecho, junto con el dinero, son las dos herramientas más poderosas de transformación de la sociedad, ¿no? Entonces, existe una relación indisoluble, netamente ligada entre el derecho y la economía. Primero surge la economía y después recién viene el derecho para proteger la economía, ¿no? Y hay un texto muy, muy bonito que es de, no sé si es Francesco Carneluti, pero se llama ¿Cómo nace el derecho? ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver cómo nace el derecho, cuál es su ligamen de inicio, de origen de la economía, y pueden ver también que la economía surge primero y luego recién surge el derecho. En la economía hay una regla que ustedes la han estudiado ya en teoría del Estado, porque Hobbes es uno de los autores más nombrados cuando se habla de las tesis contractualistas, ¿verdad? ¿Y cuál es la regla que él dice? El hombre es el lobo del hombro, del hombre, ¿verdad? No del hombro, del hombre. ¿Ya? Entonces el hombre es lobo del propio hombre. Y esa es la regla de la economía, porque los bienes son limitados y las necesidades no. Y el interés de una persona que desea tener vacunas y acumularlas para su población se choca con el interés de otros países que no tienen esos bienes, que son escasos, y tienen interés en satisfacer una necesidad. Entonces, miren cómo la economía, aún en los temas de salud, en los temas más sensibles, se impone y se generan mecanismos de solidaridad para intentar remediar esa verdad, que es que en la economía se cuenta así: 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Cuando ustedes repartan con sus amigos, por ejemplo, bienes limitados, ¿no? Tenemos tantas poleras, tenemos tantas gorras, tenemos tantos libros. Por regla de la economía, ustedes van a contar así: 1, 2, 3, 4, 5. Primero ustedes, porque esa es la regla de la economía. Primero uno se da importancia, primero uno satisface su interés, primero uno satisface su necesidad. Y ahí viene el derecho para tratar de imponer paz, porque seguramente el 6, 7, 8, 9 que se quedaron sin algo, también tenían interés en conseguirlo, también tenían una necesidad que satisfacer y no pudieron hacerlo. Entonces ahí viene el derecho, ahí surge el derecho. Primero para proteger la propiedad. No le hagas daño, respeta lo ajeno. Y primero se tipifica el hurto. No robes, no hagas daño a lo ajeno. Se defiende la propiedad. Pero no queda ahí, ¿no? Si ya te han hurtado, no le vas a dar solamente una sanción penal, también te tiene que resarcir el daño, te tiene que restituir, te tiene que devolver lo que se ha hurtado o su valor económico si es que se ha perdido o si lo ha consumido. Entonces ahí miren la relación derecho penal, derecho civil y el surgimiento de las cosas a partir de la economía. Entonces les recomiendo que ustedes analicen esas nuevas tendencias de análisis económico del derecho para que vean las instituciones jurídicas a partir de su esencia, de su verdadera dimensión económica. En contratos, siempre les enseño yo a los maestrantes, a los abogados, el contrato es distribución de riesgo y creo que también se los he dicho a ustedes ya.
es una distribución de riesgos. ¿Riesgos qué? Económicos. Entonces vean las cosas a partir de su esencia. El derecho, y en algo tenía razón Marx, es una vestimenta, es un accesorio de lo económico. Cuando sus clientes ya están de acuerdo en algo, ustedes no están para meter la zancadilla y decirles no se puede. Están para ver la forma jurídica en que se haga realidad, advirtiendo de los riesgos que conlleva la elección que han tomado sus clientes. Pero los riesgos no los toman ustedes, los toman sus clientes. No son ustedes los que van a firmar el contrato y los efectos van a recaer sobre ustedes. Pero un buen abogado le dice a su cliente, la ley dice esto, el riesgo si tú haces esto es que haya un juicio y esto sea nulo, que esto sea anulable, que esto sea ineficaz, o si hacemos esto va a tener este otro efecto y tú decides cuáles son los riesgos. Ustedes tienen que mostrarle el caso a sus clientes a partir de los pros y a partir de los contras, pero no se pongan ustedes en la situación del cliente. Hay abogados que piensan que son el cliente y que piensan que pueden modificar el trato, lo que se ha hecho, ¿no? Por eso es que hay que asumir bien cuál es la posición que nosotros tenemos y reconocer esto que está aquí en la pantalla, que realmente la obligación y en general las obligaciones y el derecho tienen un valor, tienen una naturaleza, una inspiración, una raíz económica. El derecho obedece en general a la economía y luego ambos trabajan muy bien juntos. Economía y derecho van muy bien juntos. Entonces ese es el primer presupuesto para entender esta clase que vamos a ver, que les decía es muy importante porque es una aproximación general a lo que vamos a ver en las siguientes clases. Después, lo que también les he comentado, ¿qué es lo que hace el Estado político moderno? Lo que hace es monopolizar, atribuirse la exclusividad del uso de la fuerza. Lo que decía Max Weber, la violencia pública legítima. Solamente la ejerce el Estado. Por regla general, no nos podemos hacer justicia por mano propia. Existe una prohibición expresa de la justicia directa, de la justicia por mano propia. El Estado es el único que a través de la jurisdicción puede resolver el derecho, puede decir el derecho, ¿no? Entonces, el Estado es el único titular de la jurisdicción. Ahora hay clasificaciones de la jurisdicción, ¿no? Se clasifica en jurisdicción indígena, originaria, campesina, jurisdicción constitucional, jurisdicción ordinaria y otras jurisdicciones especiales que puedan ser creadas por la ley. A mí me encanta, por ejemplo, el arbitraje. Quisiera que exista una jurisdicción arbitral, ¿no? Para que ahí los ciudadanos puedan desentenderse y desligarse un poco de lo que es la jurisdicción ordinaria con los jueces y que las personas puedan elegir a quienes los van a juzgar, porque eso es el arbitraje. Es una justicia, una forma de resolución de conflictos al margen de los jueces, de la justicia ordinaria, donde se respeta lo primero, digamos, que uno puede ser juzgado por aquella persona en quien uno confía. Cuando uno mete una demanda y se sortea, pues a quién le caerá, ¿verdad? No se sabe. En cambio, en un arbitraje uno elige, tiene esa facultad de elegir a los árbitros que van a resolver la controversia. Pero lo que les digo es que existen varias clases de jurisdicción, ¿verdad? Pero el concepto sigue siendo uno, unitario, iuris dictio. Entonces, las palabras, su etimología ya dicen mucho, ¿verdad? Decir el derecho. ¿Quién puede decir el derecho? Solamente aquel que tiene poder, solamente aquel que tiene no solamente poder, sino un deber de impartir justicia. Porque ¿qué ocurriría si no hubiera derecho, verdad? Y estamos gobernados por la ley de la economía, no se olviden. Tendríamos constantes luchas. ¿Cómo nace el derecho internacional? Ustedes ya lo van a ver pronto ahí en De Iure Belli de Hugo Grocio, un autor famosísimo, de la guerra. Y la sucesión de la historia humana es eso, es guerra, paz. Y las relaciones de los hombres son iguales a nivel individual. Treguas, lucha, paz, lucha.
Y el derecho es el método para imponer esa paz, más allá de lo que los individuos quieren, para evitar que exista la guerra. Como el Estado nos despoja de nuestro poder de hacernos justicia por mano propia, ustedes van a ver o ya han visto seguramente la evolución del proceso, ¿verdad? La autotutela, la autocomposición y después el proceso, ¿verdad? Entonces les entrega a los ciudadanos el poder de acción, esa facultad de excitar, dice algún autor, a la jurisdicción para que obre la ley en contra de otra persona. Y como se pide algo en contra de alguien, pues lo natural es que esa otra persona se defienda y ejerza lo que se denomina el poder de excepción. Entonces ahí está el triunvirato, la trilogía del proceso, que no es nada más que eso, así de sencillo es el proceso. Jurisdicción con Estado a través de órganos especializados que dicen el derecho, jueces, tribunales, lo que ustedes quieran. Acción para el demandante, para que pueda oponer pretensiones, para que pueda plantearlos. Ahora se denominan actos de postulación, ¿verdad? Los actos de postulación, tanto la acción como se ejerce, la demanda como se plantea, y la defensa, cómo se opone, cómo se enfrenta a esa acción, ¿no? Entonces, acción versus excepción, y todo esto dentro de lo básico, que es el debido proceso, que engloba una serie de garantías, ¿no? Y eso es derecho procesal, así de facilito. El estudio de cada uno de esos componentes es lo que van a ver un año en el derecho procesal y luego van a afinar ya las cuestiones, pero de esta misma o de este mismo esquema general en derecho procesal civil, ¿verdad? En el procesal penal es lo mismo, también tiene la misma estructura, por eso hay derecho procesal orgánico, porque ahí uno ve los fundamentos de cualquier proceso. Luego ya tiene que ir al Código Especial de Procedimiento Penal, al procesal civil, para ver cómo se desarrolla específicamente el procedimiento, ¿no? Pero en general es esto el proceso. Ahora bien, en el caso de los acreedores, tienen como derecho general de garantía, no como garantía, distingamos bien, sino como un derecho de garantía general, el patrimonio de sus deudores. La solvencia del deudor es lo que garantiza que eventualmente una obligación se va a cumplir. Por eso es que en el mundo moderno, por ejemplo, en el mundo empresarial, cuando ustedes vean más adelante las cosas, van a ver que se ha aplicado en el mundo una política de conozca a su cliente, sepa quién es su cliente, ¿no? ¿Y esto qué significa? Sepa quién es su deudor. Entonces uno tiene que evaluar a su deudor, saber con quién está contratando. Es importante conocer quién es la contraparte, ¿no? ¿Por qué? Porque el patrimonio que tenga esa contraparte, sus bienes, sus acciones y sus derechos van a ser eventualmente esta garantía general que va a ayudar o no al cumplimiento de esta prestación de vida, que cuando nace, cuando se origina, no es nada más que un proyecto, es un plano de un arquitecto que ha dibujado, pero todavía no está la casa, todavía no está el cuarto, todavía no está la pared, todavía no está físicamente, realmente, es algo ideal, es algo que solamente existe en el papel, que vale porque alguien se ha obligado, que tiene fuerza jurídica porque el derecho lo reconoce, pero no deja de ser algo ideal, una promesa. ¿Y cuántas promesas cumplimos, no? Entonces, es un valor patrimonial. Ahora, el patrimonio del deudor, ustedes ya han avanzado también en Derecho Civil 1, ¿verdad? Porque muchas veces se ve al patrimonio, se mira al patrimonio como un atributo de la personalidad. Y ahí existe las tesis de Aubry y Rowe, ¿verdad? Dos autores franceses que hablan del patrimonio personalidad, que el patrimonio está ligado a todas las personas, que no hay personas sin patrimonio, que le sigue al hombre como una especie de sombra. ¿Y por qué? Porque siempre vamos a tener algún derecho con valor económico. Desde el momento que nacemos, tenemos personalidad jurídica. Antes de nacer incluso, se nos considera como nacidos para todo aquello que nos beneficie. Tenemos nombre, tenemos vida,
tenemos integridad corporal, tenemos derechos sobre nuestro propio cuerpo, y lo principal de todos los derechos de la personalidad, y espero que lo hayan aprendido así, es que nacen de la dignidad. Cada ser humano tiene dignidad. En la doctrina cristiana dice Salmos, por ejemplo, lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y honra, todo lo has puesto debajo de sus pies, refiriéndose al hombre, refiriéndose a la persona individual, a la persona real, dicen algunas legislaciones. Entonces, todo ser humano, cuando nace, esta teoría de Aubrey-Roe nos dice, tiene un patrimonio, tiene bienes preciosos. Y cómo no, tiene su dignidad, por ejemplo, que aunque sea extra patrimonial, tiene un valor económico. Entonces, siempre existe algún patrimonio que tenga el ser humano, algo que quiera defender. Por eso es que cuando uno no tiene bienes o cuando un deudor esconde bienes, ¿qué es lo que hace la jurisdicción penal? Ataca su dignidad. Porque en el proceso penal se debaten la dignidad, la libertad, el patrimonio también. Pero bienes que generalmente son extrapatrimoniales y que están más allá del alcance del derecho puramente patrimonial, ¿verdad? Entonces, el acreedor tiene un derecho sobre ese patrimonio. Y ustedes conocen además que cuando esta prestación de dar, hacer o no hacer, que ya hemos visto también como principal clasificación todavía en algunas legislaciones, otras ya la han olvidado, la ejecución, los efectos que surten son que se puede primero exigir su cumplimiento in natura o en especie, tal como ha sido pactada, pero después, si no se cumple, por equivalencia. Y existía ahí alguna teoría que explicaba el derecho de las obligaciones negando su sentido obligatorio, que propugnaba la libertad. Y es así porque un deudor al final no se lo puede obligar a que realice la prestación in natura en especie. En última instancia, lo único que va a acabar respondiendo es su patrimonio. Por eso les digo, durante todas estas clases, el derecho de las obligaciones se materializa, se concretiza, se hace vivo, se hace real en una agresión patrimonial. No en una agresión personal, sino en una agresión de naturaleza patrimonial. Entonces, al existir una obligación válidamente formada, que se encuentra establecida en algún documento, lo que hace el ordenamiento jurídico es otorgar un derecho general de garantía a los acreedores respecto del patrimonio del deudor. La base legal está en el artículo 1335 del Código Civil. ¿Qué es lo que nos dice? Todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros del deudor que se ha obligado personalmente, constituyen la garantía común de sus acreedores. Se exceptúan los bienes inembargables. Aquí está la base legal, el derecho objetivo que da lugar al derecho subjetivo que consiste en este derecho general de garantía de los acreedores. Posiblemente sus profesores en primer año, no sé si lo han hecho, les han mostrado una moneda, ¿verdad? Y les han dicho derecho objetivo, una cara de la moneda, derecho subjetivo, la otra cara de la moneda. Aquí está el derecho objetivo, la norma escrita, la ley, el derecho positivo, de lo que constituye la base del derecho subjetivo de los acreedores que tienen un poder general sobre el patrimonio del deudor. Y miren que este poder, esta garantía se ejerce solamente sobre los bienes embargables, porque existen bienes inembargables. Ustedes saben también, ya lo hemos adelantado, que la ejecución se da a través de un primer momento, embargo, congelamiento de los bienes, de los activos, y un segundo momento de ejecución forzosa de venta judicial forzosa, de remate de esos bienes que han sido embargados. Entonces, el concepto de bienes inembargables es trascendental para el derecho civil,
porque los bienes inembargables gozan de una especie de escudo de protección, de velo, que impide que los acreedores puedan alcanzar esos bienes. Impide que los acreedores puedan tocarlos, puedan embargarlos, puedan rematarlos judicialmente. Eso significa que la ejecución forzosa, que la agresión patrimonial, que la esencia y fin del derecho civil depende de cómo se maneje este concepto de bienes inembargables. Mientras más sean los bienes inembargables, más débil será la ejecución civil. Y mientras mayor sea la capacidad de agresión del acreedor, pues más se permitirá también o de mayor manera se podrá hacer efectiva la ejecución de naturaleza civil. ¿Qué es lo que ha ocurrido en nuestro país con la reforma del Código Procesal Civil? En particular, en el numeral 1, se ha ampliado la inembargabilidad del salario del 80% al 100%. Esto quiere decir que nada que reciban las personas por concepto de salario o sueldo puede ser embargado, salvo que se trate de asistencia familiar. ¿Qué es lo que hace esta norma? Amplía el concepto de inembargabilidad, amplía el favor de vitoris, pero posiblemente no reflexiona que en materia financiera, por ejemplo, lo primero que uno mira de su deudor es su capacidad de repago. Y su capacidad de repago, en la mayor parte de los casos, es sueldo o es salario. ¿Qué es lo que los bancos le piden a una persona cuando va a solicitar un crédito? Muéstreme sus ingresos, su sueldo, su salario. A ver, traiga su boleta de pago y su extracto para las que ha aportado a las AFPs. ¿Y qué es lo que pasa si es que esa fuente de repago no puede ser embargada en ningún porcentaje? Ni un 1%, antes era 20% bajo el Código Procesal Civil, cuando teníamos una economía pues paupérrima en el año 75, con unos niveles de pobreza increíbles. Bolivia, un país muy pobre. Y el 2015, 2013, que ya mejora nuestra economía, que hay salarios y sueldos ya bastante elevados, nada se puede embargar. ¿Qué es lo que produce este desconocimiento de la economía, este desconocimiento de la realidad? Que el derecho civil se debilite y que el derecho penal florezca. Que crezca el derecho penal, que se imponga como un gigante frente al derecho civil, que lo tenemos de manos atadas. Porque si ni siquiera el sueldo le puedo trabar de embargo, aunque gane $5,000 o $3,000, no le puedo hacer cosquillas porque todo es inembargable. Entonces lo que estamos haciendo es, primero, desconocer la realidad y segundo, fortalecer el derecho penal. Este es un tema de tesis. Este es un tema que ustedes pueden investigar y, por ejemplo, se puede establecer o restablecer más bien límites, ya no fijándonos en función de un porcentaje, sino tal vez en función de montos, ¿verdad? Como existe el RCIVA, como existe el aporte nacional solidario, que se cobran a partir de cierto monto. Entonces, a partir de cierto monto, también el salario o sueldo podría ser embargado, fortaleciendo ¿qué? La ejecución civil. Para esto se necesitaría analizar un poco, ¿no? ¿Cuál es la media de los salarios en Bolivia? Hay datos en el INE. Se podría analizar también cuánto es lo que más o menos una persona necesita para cubrir sus necesidades básicas, pero el resto pues tiene que ser para cumplir sus obligaciones, para honrar sus deudas, para fortalecer la ejecución civil, ¿no? Porque si todo es inembargable, todo el salario y todo el sueldo es inembargable, entonces ¿de dónde le cobramos? Qué difícil, ¿no? Además que es lo único o lo principal que miran los bancos, ¿no? El salario, el ingreso, el sueldo. Entonces estos temas son para reflexionar, más allá de una lectura fría de la norma. Ahora bien, no confundamos
derecho general de garantía con garantías, ¿ya? La garantía es o constituye más bien un acto jurídico específico por el cual se refuerza de manera particular, especial o individual el cumplimiento de las obligaciones. Estos acreedores que tienen alguna especie de garantía o preferencia en el pago son acreedores prendarios, hipotecarios, anticrecistas, que tienen algún privilegio, que tienen alguna preferencia, o que tienen alguna fianza o tienen alguna cláusula penal. En cambio, los acreedores que no tienen ninguna clase de garantía se denominan quirografarios. Esos acreedores que tienen el derecho general o común sobre el patrimonio, sobre los bienes presentes y futuros del deudor, se denominan quirografarios, ¿ya? Ese es un término que ustedes de aquí hasta el último día que ejerzan la profesión de abogados tienen que dominar. Acreedor quirografario es aquel que no tiene ninguna garantía, privilegio específico o particular. Simplemente tiene este derecho general o común de garantía sobre todos los bienes de su deudor. Ese es el quirografario. No tiene garantía específica, especial, ni prenda, ni hipoteca, ni ninguna garantía específica señalada por la ley. Y los profesionales abogados que no conocen bien, muchas veces cuando uno pone una cláusula, todos los bienes presentes y futuros del deudor son la garantía. No, elimínela esa cláusula. ¿Por qué? Porque no, pues yo no voy a poder disponer de mis bienes. No, pero esto es lo que dice el 1335 del Código Civil, aunque no lo pongamos, esto proviene de la ley. No, quítele nomás, ¿no? Entonces ahí, ¿para qué pelearse? Porque ustedes ya conocen que esto viene de la ley, pero hay todos mis bienes, ¿no? Y no se da cuenta que por mandato de la ley eso es así. No implica este derecho de los acreedores un poder de evitar que dispongan los bienes. Es simplemente un derecho general de garantía, ¿no? Ahora, si ustedes quieren reforzar el cumplimiento de las obligaciones, alguna de estas figuras que están en este menú les van a servir. Ustedes pueden elegir. Las arras es una presión muy fuerte. El arra significa doble o nada. Ya hemos visto, ¿verdad? En este caso del auto supremo que nos ha tocado analizar, ahí había arras, ¿verdad? Si cumples pagando el precio, entonces no hay ninguna penalidad. Pero si te retrasas, me tienes que pagar el doble de las arras. O yo me las quedo las arras, ¿verdad? Entonces existen esas penalidades que son invasivas, que causan una presión muy importante sobre el deudor, porque el deudor dice doble o nada, y se preocupa por cumplir. Pero el acreedor también, porque si el acreedor incumple, también tiene que devolver el doble de las arras. Entonces es una garantía recíproca. El derecho de retención, ¿verdad? Cuando ustedes les entregan alguna cosa como prenda, por ejemplo, o les dan para que guarden alguna cosa y no les pagan los gastos, pues también pueden retener las cosas que tienen. La prenda, que es un derecho igual real de garantía, establecido sobre bienes muebles principalmente. La hipoteca, que es la pignoración, es la prenda de los inmuebles. La antícresis, similar. Y los privilegios. No todos los acreedores son iguales. Hay acreedores que por mandato de la ley tienen un sitial preferente, un grado preferente. Y si se produce, por ejemplo, uno de estos concursos o se produce una quiebra, entonces la ley los va a situar encima de los otros acreedores. Los privilegios solamente nacen de la ley, ustedes los van a ver con mayor detenimiento después. Pero yo les anticipo para aquellos que quieran estudiar, que se preocupen un poquito más, que vayan al 1341, adelante del Código Civil. Ahí pueden ver los privilegios, ¿no? Dice fundamento del privilegio. Dice. El privilegio se acuerda por la ley en consideración a la calidad y naturaleza del crédito. Entonces, un privilegio, ya saben, privilegium, una vez más, la etimología de las palabras, ¿no? Primero por la ley.
solamente proviene de la ley. La ley es la que crea los privilegios, ¿no? Cuando ustedes escuchen acreedor privilegiado, es que la ley, en consideración de la naturaleza, de la clase, de la calidad del crédito, lo está situando en un sitial de preferencia, ¿no? Entonces aquí están los privilegiados. Después van a venir otros, ¿no? Los quirografarios, los que no tienen ninguna clase de garantía, ¿ya? Después hay otras clases de garantías personales, la fianza, la cláusula penal. Entonces, cuando ustedes redacten contratos, que son la principal fuente de las obligaciones, procuren incluir alguna especie de garantía, sea real o sea personal, porque la finalidad de las garantías es reforzar, es ayudar a que exista mayor probabilidad de cumplimiento de una obligación. Entonces, en esto van a profundizar al año. Van a hablar acerca de la prenda, van a hablar acerca de la hipoteca, del antícresis, que son contratos, las arras que se presentan en las operaciones de compraventa, la retención que se presenta en alguna otra clase de contratos, ¿no? La fianza también es un contrato y la cláusula penal, también importantísima, van a hablar al año. Pero ustedes ya saben que cuál es la finalidad de estos contratos: reforzar la posibilidad de cumplimiento, reforzar la obligación, asegurarse que exista cumplimiento. Pero esto solamente les he dicho para que no confundamos, ¿verdad? Derecho general de garantía de los acreedores con garantías, que son negocios o actos jurídicos. Carla, antes de que pasemos, adelante, por favor. Buenos días, doctor. Doctor, me atrasé. Cuando dijo prenda, dijo que era el derecho real de garantías de bienes muebles o inmuebles. Esa partecita La ya prenda es no. sobre bienes muebles, ¿no? Y van a ver al año que puede ser prenda con desplazamiento cuando la tenencia física de la cosa, que es la garantía, se entrega al acreedor, el caso de prenda más, por ejemplo, o que uno lleva sus joyas, ¿verdad? Papeles de autos, etcétera, entrega bien mueble, el acreedor toma posesión y con ese derecho directamente lo puede liquidar o lo puede hacer efectivo en caso de incumplimiento, pero con intervención judicial, ¿verdad? Prenda con desplazamiento. Y también hay prendas sin desplazamiento, ¿verdad? En industrias, por ejemplo, hay maquinaria, equipo que está instalado. Entonces esa prenda no se desplaza, no se entrega al acreedor, se queda en el lugar donde está, bajo el cuidado de un depositario que puede ser el mismo deudor. Pero la prenda es una garantía específica sobre bienes muebles. Puede ser desplazada o sin desplazamiento, ¿no? Y van a ver eso ya en contratos con un poco más de detalle. Pero siempre que ustedes pacten algún contrato, piensen en garantía, porque están estableciendo obligaciones y tienen que ser capaces de incrementar la presión psicológica en el deudor, ¿no? La cláusula penal, por ejemplo, que es una garantía personal, ¿qué implica? Que si incumplen, ya se sabe anticipadamente cuál es el monto del daño que se va a resarcir. Entonces, si uno le pone un resarcimiento alto, la persona va a decir, cumpliré nomás porque cualquier rato esta deuda está creciendo, el interés es muy alto, el interés penal que hemos acordado es muy alto, mejor pagaré, esta es una deuda cara, ¿no? Entonces, siempre piensen en reforzar el cumplimiento de las obligaciones, ¿ya? Pero esto es para no confundir derecho general de garantía de los acreedores sobre el patrimonio, y estas son formas, especies de garantías específicas particulares, ¿ya? El derecho general de garantía tiene ciertos atributos, ciertos efectos. Y esta es la curva general de ejecución que existe. Primero, este derecho general de garantía permite a los acreedores interponer medidas conservatorias o precautorias. Lo primero que va a responder por una obligación incumplida es el patrimonio. Entonces, los acreedores pueden pedir medidas precautorias. Existen requisitos para las medidas precautorias, ¿no? No es que uno es acreedor y listo, puede hacer medidas precautorias. No, tiene que cumplir ciertos requisitos que ustedes van a ver con mayor detalle y detenimiento en derecho procesal civil. En el caso de las medidas conservatorias o precautorias, hay dos requisitos en general. Primero,
que exista buen humo de derecho. ¿Qué significa eso? Que el derecho que presente el acreedor se mire bien, se huela bien. En un examen prima facie, en un examen preliminar de lejos, tiene que verse que efectivamente haya derecho, que el acreedor está reclamando un derecho que existe, que posiblemente va a tener éxito en un proceso judicial posterior. Buen humo de derecho, primer requisito. Y el segundo requisito de las medidas precautorias o conservatorias es la existencia de un peligro, de una urgencia, si es que se presenta alguna demora. Hay que acreditar cuál es el riesgo, cuál es la circunstancia, la situación que está llevando a que un acreedor pida medidas precautorias. Porque si su acreedor es solvente, si su acreedor tiene mucho patrimonio y va a responder por su obligación, no existe justificación para que la justicia, la jurisdicción, ponga sus manos sobre el patrimonio del deudor, lo embargue, lo congele, haga alguna medida de conservación o precautoria. No existe fundamento. Entonces hay que justificar esa agresión patrimonial, esa intromisión del Estado sobre los bienes del sujeto privado. Hay que justificarla. Por eso son dos requisitos básicos: buen humo de derecho y peligro de perjuicio en la demora. Esos dos requisitos generales hay que acreditar en caso de medidas precautorias. Y los abogados que saben interponer y obtener medidas precautorias, muchas veces culminan los jueces sin un solo puñete, o los juicios sin un solo puñete. No tienen ni que presentar su demanda, porque lo han asfixiado de tal manera a su oponente, a su contraparte, que lo obligan a negociar. Y la negociación es fuerza. Quien tiene más fuerza, quien aguanta más, gana una negociación. Cuando ustedes se casen me van a entender. Para los que no son casados, ¿no? Las negociaciones son siempre fuerza y las medidas precautorias sirven para poner fuerza, para demostrar fuerza, para poner presión. Siempre. Y los abogados que dominan medidas precautorias, conservatorias, pueden ganar juicios sin siquiera presentar la demanda. O presentándola y muy pronto van a negociar. Pero eso depende de la espalda, hay que medir bien al oponente, ¿no? Porque a veces se enoja más y se pone más duro y es más férrea la defensa, ¿no? Entonces, es realmente un arte, nuestra profesión es un arte, hay que saber cuándo, hay que saber cómo y hay que saber qué. Pero sin lugar a dudas, es una herramienta importantísima, ¿no? Yo les contaría varios casos, pero no puedo, sobre estos temas de medidas conservatorias o precautorias. No puedo. En clases presenciales podría, aquí no puedo. En segundo lugar, medidas intermedias o preparatorias de la ejecución. Es decir, este es un plan general que estamos viendo en esta clase, por eso es tan importante. Entonces, primero, medidas conservatorias o precautorias cumpliendo ciertos requisitos. En segundo lugar, medidas intermedias o preparatorias de la ejecución. Hace algunas clases, algún compañero de ustedes me decía, ¿no? ¿Y qué hacemos si es que ha vendido en fraude o simplemente ha simulado, ¿no? Entonces, aquí están estos tres remedios, estas medidas intermedias, que son juicios, no son sencillos, cada uno con sus particularidades, los vamos a ver más adelante. Por eso este es un plan general. La acción indirecta u oblicua, la acción revocatorio-pauliana y la acción declarativa de simulación. Porque ¿cuál es la finalidad común de estas tres acciones? Es preparar la ejecución. Si hay bienes que se han escapado del patrimonio del deudor, entonces hay que reintegrarlos. O a veces el deudor no quiere enriquecerse, ¿verdad? Porque sabe que si se enriquece, igual todo va a ir para sus acreedores, ¿no? Entonces es negligente en el ejercicio de sus derechos. No acepta herencias, no hace juicios para cobrar deudas, deja que el tiempo pase. ¿Por qué? Porque sabe que si cobra, si acepta herencias, entonces todo eso va a ir a pagar sus deudas, sus obligaciones. Entonces puede realizar actos negligentes, o más bien abstenerse de realizar los actos que tiene que realizar y directamente empobrecerse o no enriquecerse, ¿no? Entonces todos estas acciones específicas están diseñadas para mantener, para conservar el patrimonio del deudor y eventualmente permitir el último peldaño
de este derecho o de este atributo del derecho general de garantía de los acreedores, ¿no? Que se traduce en la ejecución forzosa, sea en especie o por equivalente con embargo y venta judicial. Este es el derecho civil en general. Así se lo actúa, así se lo materializa, con medidas precautorias que ustedes tienen que dominar. El momento que lleguen procesal civil, medidas precautorias, préstenle mucha atención. Este paso intermedio que es posiblemente el más difícil, el menos ejercitado. Y por último llegan a la ejecución forzosa. Todos los juicios, por ejemplo, de los bancos solamente son esto, ejecución forzosa. Van directamente a este peldaño, empiezan con medidas precautorias de entrada, de ingreso y directamente se pasan a esta parte, ¿no? Muy raras veces se dan estas medidas intermedias en la práctica, ¿no? En la realidad no hay muchos juicios de esta naturaleza porque son juicios difíciles, son juicios complicados donde hay que probar el dolo y eso no siempre es sencillo, ¿no? Este derecho general de garantía no es un derecho rígido. No significa que el día de hoy contratamos y no puedes mover o modificar tu patrimonio. Es un derecho elástico, flexible en otras palabras. ¿Por qué? Porque el día de hoy una persona puede tener más, menos, etcétera. Puede vender, puede comprar, puede hacer circular su patrimonio. No es que este derecho general nos da derecho a intervenir y congelar inmediatamente los bienes de los deudores, no, es elástico, porque el patrimonio va variando. No implica una prohibición de disponer el hecho de que una persona tenga una obligación, simplemente implica que existe la posibilidad de agredir patrimonialmente siempre que se presenten determinadas circunstancias. Y además, generalmente, para que se presente en estos casos alguna especie de acción, especialmente la ejecución forzosa, tienen que cumplir estos dos requisitos que ya les he dicho y se los vuelvo a remarcar. Tiene que existir liquidez, eso significa que la deuda en su existencia esté comprobada y que su cuantía esté verificada. Comprobada la existencia, verificada la cuantía, eso es liquidez. Esta es una deuda líquida. ¿Por qué? Porque sabemos que existe, hay certeza de su existencia y además conocemos su cantidad. Y en segundo lugar, exigibilidad, plazo vencido, inexistencia de condiciones y un punto específico. O sea, no basta que venza el plazo. Tú tienes hasta el 16 de julio o hasta hoy día, pondremos un ejemplo real, tenían hasta el día de hoy para llenar el cuestionario, ¿verdad? Para participar en el foro. Y yo los he constituido en mora con tantos avisos que les he dado en la clase. Universitarios, por favor, están habilitadas las actividades, participen, llenen su cuestionario, van a ver que les va a ir bien. Si ustedes son estudiantes regulares, posiblemente muchos ya están aprobados, ya han pasado el 51, pueden abandonar la materia ahora, ¿verdad? Entonces ya existe esa intimación, ese requerimiento de cumplimiento, ¿no? Tanto previo, pero el más importante en el derecho es posterior. Salvo que se haya pactado una cláusula de mora automática, ustedes tienen que intimar la mora, porque si no les va a pasar lo que hemos visto en el juicio, ¿verdad? En ese auto supremo. Usted, señora, firmó un contrato, efectivamente ha pasado 5 años, pero usted, ¿por qué pues nunca la ha constituido en mora? ¿Por qué nunca le ha reclamado a la heredera que cumpla? Entonces no existe exigibilidad. La exigibilidad se da cuando el plazo se vence, cuando la condición se cumple o cuando ya no está pendiente la condición, pero además cuando existe reclamo de parte del acreedor, porque el incumplimiento no es solamente una situación de hecho. El incumplimiento tiene que transformarse en una situación de derecho. ¿Y cómo se transforma el incumplimiento, situación de hecho, en situación de derecho? A través de la constitución en mora del deudor. Entonces, en este caso, el otro efecto, la otra cara de la moneda del cumplimiento, del efecto normal, del primer modo de extinción de las obligaciones, el efecto anormal se da y se traduce en el incumplimiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley, de acuerdo con la estructura de la obligación,
el deudor tiene este deber, ¿verdad?, de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida. Y si no cumple con esa prestación debida, entonces se hace responsable. Surge su responsabilidad, ¿verdad? Dice el 339 que es la base de la responsabilidad civil contractual. El deudor que no cumple exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño. Eso es responsabilidad civil. Si no prueba que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento es atribuible a imposibilidad de ejecutar la prestación por causa que no le es imputable, la causa extraña, la causa ajena, el caso fortuito, la fuerza mayor, como eximentes de responsabilidad. Pero ¿cuál es la consecuencia jurídica del incumplimiento? La responsabilidad, ¿verdad? Lo que veíamos desde nuestras primeras clases, miren cómo se traduce en la ley. La facultad versus el débito, el crédito versus el débito. La facultad con dos componentes: recibir la prestación debida o exigirla en caso de incumplimiento. Y el débito, el otro lado, deber de proporcionar el cumplimiento, presión psicológica para cumplir, el Schuld que decían los alemanes, y responsabilidad en caso de incumplimiento, el Haftung, ¿verdad? Responsabilidad civil, daños. Entonces, miren cómo eso se hace patente en nuestro Código Civil, esa estructura básica que veíamos desde el principio. El incumplimiento, o más bien una obligación, supone una conducta debida de parte del deudor. Pero cuando la conducta debida, cuando ese proyecto, cuando ese plan de conducta no coincide con lo que ocurre en la realidad, con la conducta que efectivamente despliega el deudor, entonces estamos frente a un incumplimiento. Esta es la situación de hecho. Pero esta situación de hecho, y lo más importante posiblemente en la práctica, es que traduzcan esta situación de hecho en una situación de derecho que adquiera relevancia jurídica. Y para que exista este traspaso o este camino entre el incumplimiento material, la situación de hecho que se presenta de incumplimiento del deudor, versus la situación jurídica de relevancia, es indispensable que el acreedor ejerza su derecho, que el acreedor intime el cumplimiento, que constituya en mora al deudor, que le diga: págame. Yo sé que pacté con tu papá, pero sé que ahora tú eres heredera y tú eres la que me tiene que pagar este precio. No tenemos un plazo establecido, por lo tanto es exigible inmediatamente. Págame. Lo que no hizo la señora, ¿verdad? En el caso de las arras que hemos mirado. Se olvidó este paso. Y yo les digo que muchos profesores se olvidan de este paso. En la práctica, muchos abogados se olvidan de este paso. Presentan su documento, decía, tenía que cumplirse el 16 de julio y 17 están metiendo su demanda judicial. Y el juez le dice: acredite exigibilidad. El profesor se enoja, ¿no? La exigibilidad está dada por el vencimiento del plazo que se encuentra expresamente establecido. Juez ignorante, mire el 311 del Código Civil, que dice específicamente que la obligación tiene que cumplirse en tal fecha cuando hay plazo, etcétera, 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 ¿no? Un decreto, 2 líneas, acredita exigibilidad. Pide cita y el abogado ya preocupado porque su cliente ya le estaba reclamando: oiga, ¿cómo no se va a poder hacer admitir una demanda de esta naturaleza, no? Y el juez lo mira al profesor de gran categoría y gran calidad y le dice: constituyen mora. Entonces, miren cómo estos pequeños detalles son relevantes, son importantes. El Código Civil dice específicamente cómo se constituye en mora. Y dice: por intimación o requerimiento judicial o acto equivalente del acreedor, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ese profesor? Modifica demanda,
interpone demanda preliminar de verificación de mora. De la demanda, de un paso atrás. ¿Pero por qué? Porque no hay que ser tan teórico. O sea, uno ve el contrato, lo lee y dice, en tal fecha se tiene que cumplir, ya. Pero desde el punto de vista ya procesal de la actuación, del procedimiento, de la práctica, es necesaria la exigibilidad. Y la exigibilidad tiene que ver con convertir una situación material, una situación de hecho de incumplimiento, en una situación que sea jurídicamente relevante, que se da con la Constitución en mora. Respecto a esto, la jurisprudencia ya ha dicho, existen autos supremos que señalan que una carta notariada, por ejemplo, sirve para constituir en mora. Y aún una carta que no es notariada funciona, siempre que exista constancia específica de que ha existido el reclamo. La intimación es un acto unilateral, recepticio, destinado a reclamar el cumplimiento de una obligación. Y también existen casos en que pues se produce la mora automática, ¿no? Generalmente los bancos tienen mora automática para no recordarles a sus prestatarios, oye, tenías que pagar, no me has pagado, estás en mora, ¿no? Entonces, generalmente acuerdan ya previamente. El solo hecho de incumplimiento de pago en la fecha acordada constituirá automáticamente en mora al deudor sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial de ninguna clase o naturaleza, por acuerdo de las partes establecido expresamente en un contrato. Cuando la obligación proviene del hecho ilícito, ¿verdad? Hemos visto el día de hoy la fuente, la piedra angular de la responsabilidad civil contractual, el 349. Y de la responsabilidad civil extracontractual está en el 984 del Código Civil, ¿verdad? Y en hecho ilícito no se necesita mora, ¿no? Si alguien le pega un puñete a otro, ni como le diga, oye, estás en mora, has incumplido tu deber de no dañarme, me tienes que resarcir, ¿no? No, no ve. O cuando alguien rompe un vidrio, cuando alguien comete algún hecho culposo o doloso que genera un daño a otra persona, ¿no? Cuando el deudor te dice no voy a cumplir, porque hay deudores así, no voy a cumplir, te mandan una carta, listo. Entonces ahí ya no se necesita pues uno constituir en mora, ¿no? Y también hay casos especiales o específicos, ¿no? Uno de esos es el del hecho ilícito, ¿no? Entonces existen algunos casos. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la mora? Primero, si ocurre alguna imposibilidad sobreviniente, caso fortuito, fuerza mayor, no existe liberación porque estaba en un estado jurídico de mora, ¿verdad? No puede decir me han hurtado, ha desaparecido, ha perecido, ¿verdad? Y no depende de mí o cualquier otra cuestión, ¿no? Es responsable aún en caso de extravío o sustracción, lo que les decía. Y por último, tiene que responder de los daños y perjuicios, ¿no? Y previo cumplimiento de los presupuestos de los daños y perjuicios, ¿no? Y hay tal vez un efecto más, que es el que me he olvidado aquí y tendríamos que ponerlo, es que interrumpe la prescripción. Cuando alguien constituye en mora, cuando alguien reclama, ejerce su derecho, existe interrupción de la prescripción, ¿ya? Ese es un efecto importantísimo de la constitución en mora. Cuando alguien constituye en mora, existe interrupción de la prescripción. Y ustedes ya saben también la diferencia que existe entre suspensión e interrupción, ¿verdad? Se suspende la prescripción cuando en un determinado evento no se computa, se resta del tiempo corrido, ¿no? Se sustrae del tiempo corrido. Alguien está en misiones diplomáticas en el extranjero, entonces se suspende la prescripción, ¿no? Ese tiempo no se cuenta. Pero interrumpe significa que destruye la prescripción, que se vuelve a computar desde cero, ¿no? Entonces, cada vez uno puede ir renovando los plazos de prescripción, ¿no? Y con esto, queridos universitarios, concluimos nuestra lección del día de hoy. Es una aproximación general de este atributo, de este derecho general de garantía que tienen los acreedores sobre el patrimonio del deudor. Y han visto esa curva, que es posiblemente la más importante en derecho civil. ¿Cómo se hace efectiva una obligación? ¿Cómo se materializa la agresión patrimonial? Medidas precautorias o conservatorias, medidas intermedias o preparatorias de la ejecución, acción pauliana,
o revocatoria, acción oblicua o indirecta, acción declarativa de simulación. Y por último, ejecución forzosa a través del embargo de los bienes del deudor, su venta judicial forzosa, para que se cumpla esa obligación ya sea en especie, in natura, tal como ha sido pactada, o por equivalencia, por su valor económico, ¿no? Siempre que miren al derecho, especialmente el derecho de las obligaciones, vean en las obligaciones un valor económico que puede ser satisfecho con patrimonio del deudor. Y como hay ese derecho general sobre el patrimonio del deudor que nace del 1335, lo van a repetir siempre ese artículo, porque dice todos los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los acreedores, ¿verdad? Entonces, esa es la forma, esa es la curva de ejecución. En las siguientes clases vamos a mirar ya de manera específica esa curva, cómo se hace el incumplimiento, cómo se hacen las medidas, etcétera, un poco más. No vamos a entrar tampoco tan a fondo, pero sí vamos a dar un pantallazo, un repaso de carácter muy general. Y no se olviden, la mora es importante, hay que constituir en mora. Si miran ustedes el 340, que ya lo hemos visto en la anterior clase también, ahí dice que se constituye en mora de esta manera o de esta otra manera. Intimación o requerimiento judicial o acto equivalente del acreedor, ejercicio del derecho. Y este es el primer tema, entonces, relativo al incumplimiento, a este efecto anormal de las obligaciones. Vamos a dejar de grabar en este momento. Recording stopped. Y si alguien tiene alguna consulta, todavía tenemos algunos minutos antes de cerrar nuestra sesión. Creo que el feriado los ha dejado agotados o la vacunación, no sé. Camila, adelante, por favor. Sí, doctor, yo quería hacerle la consulta respecto a la embargación. Si no me equivoco, la aduana o sea, si no cumple, si no me equivoco, tiene una embargación de su producto. Y esto hace que, o sea, tiene que defender, si no me equivoco. Algo así me han explicado. Pero para poder pagar, la aduana va a los ahorros del demandado, en este caso. Si no me equivoco, doctor, eso quisiera que me explique. Y, digamos, si tiene en el banco tiene $5,000 y lo que debe es 10,000, entonces su ahorro se va a la aduana. ¿Eso es verdad, doctor? Quisiera que me explique aquello. Gracias, Camil, por tu pregunta. En general, en el derecho, siempre existe un método bastante parecido. Cuando uno tiene una obligación incumplida de cualquier naturaleza, por eso es que las obligaciones, yo les decía, ¿verdad? Son el lente con el cual nos hacemos abogado. Cuando existe incumplimiento de una obligación tributaria, asistencia familiar, civil, comercial, reparación del daño en penal, cualquier obligación que se incumple. ¿Cuál es el remedio? La ejecución forzosa, recayendo sobre los bienes. En el caso de la aduana, estamos hablando de derecho tributario, porque lo que uno le debe a la aduana son tributos. Ustedes seguramente ya van a llevar más adelante, no sé la verdad en qué punto se lleva ahora derecho tributario, pero van a llevar derecho financiero y tributario. Van a llevar. En derecho tributario van a ver que hay 3 tipos de tributos: impuestos, tasas, contribuciones especiales. Van a ver que existen formas o clases de tributos, ¿ya? En el caso de la aduana, uno paga impuestos, paga el IVA, impuesto al valor agregado, y paga el GA, el gravamen arancelario. Y también hay otras obligaciones, tal vez un poco más complejas, que ustedes también van a ver en derecho tributario. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Si alguien incumple las obligaciones frente a la aduana, que es la administración pública, la aduana tiene estos mismos poderes que un juez. Embargo de bienes. Igual las alcaldías hacen lo mismo. Igual el Servicio de Impuestos Nacionales hace lo mismo. Si ustedes le deben a la administración tributaria, entonces puede disponer, puede ordenar el embargo de bienes. Y no solamente de cuentas de dinero, ¿no? Sino también puede ordenar embargo de bienes inmuebles, de bienes muebles que estén a nombre del deudor que ha incumplido su obligación.
¿ya? Y luego, después de un debido proceso, porque es lo mismo, o sea, en sede administrativa, en sede judicial privada, siempre hay ese debido proceso. Solo que en muchos casos la aduana pues se constituye en juez y parte, el Servicio de Impuestos Nacionales es también juez y parte, pero a uno lo tramitan, ¿no? O sea, igual le notifican la vista de cargo, la nota de cargo, le notifican el documento donde dice esto me debes por este concepto. Uno tiene derecho a defenderse, a ejercer el poder de excepción y eventualmente ellos deciden el derecho, sacan una resolución. Esa resolución se puede impugnar en vía judicial o en vía administrativa y una vez que queda firme, se pasa a la ejecución forzosa. ¿Ven? Entonces, por eso el derecho pasa lo mismo en cualquier materia. Incumples obligaciones y eventualmente te opones a que agredan tu patrimonio. ¿Cómo se agrede el patrimonio? En procesal civil a través de los jueces. Medidas precautorias, embargo, venta. En el caso de impuestos nacionales, ellos mismos disponen embargo, ellos mismos tienen mecanismos para hacer ventas forzosas de los bienes de sus deudores, ¿no? Entonces existen este tipo de obligaciones, ¿no? Y en el caso de el Estado, tiene un privilegio en materia civil, ¿no? En lo que toca esto, ¿no? Si ustedes ven el artículo 1300, a ver, espérenme, 46, dice, privilegios generales sobre los bienes muebles. Los créditos del Estado u otras entidades públicas por todo impuesto directo, exceptuando el inmobiliario. ¿Ven? 1346, numeral 5. ¿Ven? Tiene un privilegio el pago de impuestos a favor del Estado, ¿no? Pero esa es la dinámica, Camil. Muchas gracias por tu pregunta porque nos ayuda a expandir simplemente estos temas que estamos viendo en obligaciones como válidos para la generalidad de las materias, con algunas particularidades, pero al final es lo mismo. Muy bien. Si alguien más tiene alguna pregunta, tenemos un par de minutos más. Doctor, sí, una pregunta súper rápida. En esto de la mora automática, uno de los requisitos no es de que se declare por escrito el deudor de que no quiere cumplir la obligación. Un poco aquí me pregunto, ¿para qué, con cuál sería el objetivo, no? De que el deudor se declare que no quiere cumplir la obligación o si ya tiene algún caso parecido en esto, ¿no? Porque me parece un poco ilógico que el deudor haga esto y se declare automáticamente mora, ¿no? Es una desventaja total para él. Un contrasentido, ¿verdad? Si yo por regla nunca confieso nada, nunca digo nada que no me convenga. Por lo menos ese consejo siempre doy, ¿no? Porque a veces cuando somos jóvenes, sí, es cierto, es así, pero, y ahí tratamos de arreglarla, ¿no? Pero ya hemos metido la pata. Entonces, como consejo general, no hay que confesar, no hay que poner por escrito nada que no nos convenga. Pero en la práctica cristiana hay muchas circunstancias y los deudores no te lo van a decir así expresamente, ¿no? Te cuento un caso reciente. Estábamos comprando nosotros un inmueble en el Alto y teníamos la posesión, teníamos una hipoteca sobre el inmueble y viene nuestro vendedor y nos dice, les cuento que ha venido la comunidad, la junta de vecinos y no nos deja vender. Dice que no podemos venderles porque ustedes son una industria y van a contaminar. Entonces nos dice, por caso fortuito fuerza mayor, ya no les voy a vender porque la comunidad me ha dicho que no les venda. Ahí está, una confesión de que no va a cumplir, un reconocimiento, una declaración de que no va a cumplir. Obviamente la segunda parte ya es interpretativa, ¿no? Si es eso efectivamente caso fortuito, fuerza mayor, si es una causa ajena no imputable que libere responsabilidad, pero ya ha declarado por escrito que no va a cumplir. Y me dice que no puede hacerlo porque es una causa imposible, extraña, etcétera, ¿no? Eso va a estar en discusión, pero el hecho de que ya no es necesario que yo lo constituya en mora, ya está, porque me ha dicho que no va a cumplir, obviamente queriendo liberarse, queriendo de alguna manera disimular su incumplimiento, ¿no? En esos casos se daría, estimado Cristian, o también hay deudores muy decentes, ¿no? Que dicen, no voy a cumplir, deme un plazo adicional. Hay también esa clase de deudores honrados, ¿no? Que antes de que los enjuicien, no desaparecen, ¿no? Sino que más bien piden prórroga, intentan negociar, se dan un tiempo, etcétera, para evitar acciones judiciales inmediatas. Y muchas veces cuando un deudor es así honesto, generalmente la gente es razonable también, ¿no? Y dice, pucha, hacerle un juicio, mejor lo esperaré un tiempito más, que me firme otro documentito. Pero ya está constituido en mora, ¿no? Ahí ya no es necesario que tú lo constituyas en mora.
Súper, gracias, doctor. Sí, tenía esa duda, ¿no? De algo que me parecía medio ilógico, pero gracias. Ya entiendo un poco mejor y en un caso práctico, ¿no? Gracias a ti, Cristian, por la pregunta. Muy bien, queridos universitarios, gracias por su tolerancia. Nos hemos pasado un minuto el día de hoy. Voy a subir la grabación.